congresista que ha estado antes, es Alejandro Muñante, nos ha puesto un tema que se ha pensado poco. Los casos Kuczynski y Vizcarra. En el primero fue una virtual vacancia, digamos, bueno, se le obligó a renunciar, y el otro fue una vacancia con una votación enorme. Son por actos o parte de los argumentos por hechos ocurridos antes de ser presidentes. En el caso de Castillo, todos los hechos que se están analizando corresponden a su gestión presidencial, que todavía no ha cumplido 6 meses, no ha cumplido medio año. ¿Quién mejor para ayudarnos a entender lo que está ocurriendo que Mónica Yaya? Ella es muy solicitada en estos momentos por todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia para fiscalizar, para decir las cosas, y porque no sé si será así su carácter. Podría darse el lujo de decir, no te dije esa cosa tan antipática, no te dije Mónica Yaya. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día, Chema, un saludo navideño para ti y para todos los que nos escuchan. No te dije en privado, quizás puedo decir de alguna manera, lo decía. Haciendo un esfuerzo de inmodestia, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuáles son los principales no te dije que podrías decir hoy día tú? Bueno, por ejemplo, cuando advertí que las marchas de noviembre del año 2020 eran el caballo de Troya para romper el orden constitucional que había llevado al presidente Merino a ejercer el cargo de presidente constitucional de la República. Esas marchas de noviembre tenían como meta romper el orden constitucional y lo lograron. Objetivo cumplido. Así es, estamos viendo lo que sucedió, lo que se advirtió fue cierto. Me dan ganas de decir, se los dije, pero no lo digo. No lo digas. Vamos, el día de hoy El Comercio saca unos cuadros muy interesantes, esta cosa que llaman los interactivos, un informe interactivo, sobre los 5 grandes temas derivados de la gestión del presidente Castillo. Si te parece, Mónica, lo revisamos uno claro por que uno, sí, brevemente. Ahí lo tiene usted en la pantalla. 1. Presiones para ascensos en las Fuerzas Armadas. ¿En qué estado se encuentra y si se está procediendo adecuadamente de parte del Ministerio Público? En realidad el Ministerio Público está omitiendo el cumplimiento de sus funciones en este y en los casos que en general involucran la responsabilidad directa del presidente Castillo. Y en estos momentos, como los peruanos tenemos conocimiento, no hay un responsable todavía penalmente hablando, porque esa es la labor del Ministerio Público, penalmente hablando, en torno a estos ascensos que no solamente afectan la meritocracia, sino también afectan la conciencia de los peruanos, porque el mensaje que está llevando adelante el presidente Pedro Castillo, en el caso de los ascensos no merecidos de algunos oficiales de las Fuerzas Armadas, el mensaje que está llevando a los niños y a los adolescentes es que el mérito no sirve para nada. Estudiar, prepararse, esforzarse no tiene ningún sentido en el Perú, y ese es un pésimo mensaje que están recibiendo nuestros niños y nuestros adolescentes, nuestros peruanos, y hasta este momento, como decía, no hay un responsable, no hay un allanamiento, no hay una investigación de las llamadas telefónicas, no hay trabajo del Ministerio Público. ¿De qué tipo de delitos podríamos estar hablando acá en este caso? Estaríamos hablando de delitos vinculados por ejemplo, a un cohecho, a la colusión incluso de ofrecer un beneficio inmerecido a cambio de otro beneficio que no necesariamente es un beneficio patrimonial, económico. Podría ser que el presidente de la República, a través de algunos funcionarios, haya ofrecido y haya otorgado algunos beneficios a quienes no lo merecían a cambio de un tipo de, por ejemplo, respaldo militar. Sí, un canje de favores o algo parecido. Así es. Hay un WhatsApp en el que sí está directamente el presidente. En el que está directamente el presidente con una recomendación de una determinada persona. Así es. Eso es un caso palmario. Ahora, en otros WhatsApps no está el presidente, pero sí está el secretario general
y está el ministro a través de su edecán. Porque por lo que hace el edecán entiendo que debería responder el ministro. Porque actúa por encargo de él, creo, ¿no es cierto? Y además, como el edecán tiene esa información privilegiada, claro, con tanto detalle, y qué edecán se atrevería a inducir a tomar algunas decisiones. Un jerárquico militar. Por supuesto, sin el respaldo de su superior, al mismo tiempo administrativamente hablando. Es la única forma. Entonces, el Ministerio Público acá está actuando con lenidad o con impericia o con una sospechosa complacencia. Creo que hay que separar allí a los fiscales que están actuando. Hay varios fiscales. Así es, hay fiscales de varios tipos. Hay quienes efectivamente están actuando de manera lenta, complaciente, como por ejemplo también el caso de los ministros Aníbal Torres Vázquez y Pedro Franque, que también deberían estar incluidos en investigaciones por la contratación ilegal de sus familiares, y evidentemente los fiscales que deberían estar a cargo de eso no están cumpliendo con sus funciones. Hay otros fiscales, como por ejemplo el que intentó efectuar su trabajo en Palacio, en el despacho presidencial, en la Secretaría del Despacho Presidencial, para investigar sobre el caso de Petroperú, y también estaba cumpliendo sus funciones de tal manera bien lo estaba haciendo, que el presidente Castillo personalmente se encargó de impedir el ingreso de ese fiscal a las instalaciones del Palacio para hacer su trabajo. Eso es lo último que tenemos. Bueno, pasemos al tema 2. Hay 5 temas. Podría haber más. Las famosas reuniones en la casa de Breña. Parece que las reuniones en la casa de Breña se ha inventado la bomba atómica, porque no tenemos forma de que alguien nos diga quiénes han ido a la casa de Breña. Como no hay libros de registros, no hay nada, no hay cámaras, o habrá cámaras, pero no las hemos visto. Entonces, la casa de Breña es la casa de los misterios. ¿En qué estado está este caso o no hay caso todavía? Todavía no tienen caso, no han formulado ninguna acusación. Hay algunas cosas que no son misterio. Por ejemplo, según el principio de legalidad que alcanza a todos los funcionarios públicos, entre los cuales está el presidente de la República, un servidor del Estado solamente puede hacer aquello para lo cual está expresamente facultado. Si no hay una norma que diga que el presidente puede despachar en otro lugar que no sea Palacio de la República, el presidente al despachar, o Palacio de Gobierno, el presidente al despachar en la famosa Casa de Zarratea, incumplió con la ley y con la Constitución, ¿no? En consecuencia, ya allí hay un indicio de comisión de delito por el cual el Ministerio Público inmediatamente debió allanar la casa de Zarratea para ver qué información podía allí encontrar que sea prueba de la comisión de delitos, ¿no? Pero no lo hizo, no lo hizo. En consecuencia, y además esto contradice a la misma ministra Vázquez, que dice que se ponen a disposición, ¿no?, de la justicia para que se desarrollen las investigaciones correspondientes. Bueno, realmente tampoco en el caso de la Casa de Zarratea hay una labor eficiente del Ministerio Público. ¿Qué tipología delictual podría estarse produciendo en este caso? Lo que con la visita de la señora Carolyn López se demuestra es que proveedores del Estado visitaban esa casa en el momento en el que el presidente estaba ocupándola, ¿no? Entonces, este encuentro entre el presidente y proveedores del Estado, que además han sido beneficiarios de contratos millonarios, da lugar a pensar que aquí hubo un intercambio de beneficios por ese contrato que obtuvo la empresa cuya representante o cuya apoderada o cuya lobista era la señora Carolyn López. Entonces estamos hablando nuevamente de los clásicos delitos de corrupción de funcionarios llamados colusión, que es el intercambio de favores, ese es el término, y la negociación incompatible, que implica el interés que tiene un funcionario público en que se firme un contrato con el Estado, porque aquí hay que tener en cuenta que la señora Carolyn López no hubiera ido a esa dirección si el presidente no se lo hubiera dado.
naturalmente, ¿no? ¿No? Claro, o sea, claro. ella no era divina No se para va a atrever tampoco a tocar la puerta y todo lo demás. Por supuesto. Entonces, no ¿qué es se- autorizada, ¿no? al brindarle esa facilidad de acudir a esa casa, quiere decir que hubo un interés también del presidente de la República en que se lleve a cabo ese encuentro, y habría que saber si ese encuentro, bueno, habría que probar, porque para eso existe el debido proceso, habría que probar si ese encuentro dio lugar a la famosa firma del contrato de algunos millones de soles. Efectivamente, En el caso atención con esto, de la empresa. porque Así es. el doctor César Nakazaki ha tomado la representación de la señora Karelin López, y está lanzando César Nakazaki unos tweets, yo no sé, que tienen un contenido tremendo, aparentemente, porque fíjate lo que dice en uno de ellos: el presidente de la República en ejercicio fue personalmente a coordinar fecha de declaración con Zoraida Ábalos, o a reclamar por diligencias fiscales hechas en la oficina del Palacio de Gobierno donde se sospecha cometió delito de función. Una Claro. pregunta. Claro. Y otra pregunta, o una, más que pregunta, una recomendación de Nakazaki. El fiscal de la Nación debe iniciar investigación preliminar y, como resultado de ser el caso, interponer denuncia constitucional por delito de función para que el presidente de la República sea sometido al antejuicio político, etcétera. Aquí hay que explicar algo. Oye, La fiscal de la Nación, y esto lo sé gracias a mi amiga Jenny Vilcatoma, que me explicó lo siguiente. La fiscal de la Nación es quien investiga al presidente de la República por los delitos de función como presidente de la República, por los actos administrativos que él adopte como presidente de la República en el ejercicio de sus funciones. Pero cuando el señor Pedro Castillo, fuera del ejercicio de sus funciones, se reúne con una representante apoderada, amiga de esta empresa ganadora de un contrato, habría estado cometiendo un delito común. En principio, porque no estábamos ante una reunión formal dentro del Palacio de Gobierno. Es una actividad que tiene todos los indicios de ser un delito común, y en ese caso, los fiscales, el fiscal provincial tiene el deber de investigar los hechos, aunque tales hechos involucren al presidente de la República. entendido. Vamos al tercer. Cada caso se las trae, ¿no? Cada caso es yo me imagino un abanico de tesis universitarias, de derecho constitucional, con derecho penal. Bueno, el derecho, pues, hay que analizarlo de diferentes ángulos. Tributario, esto no es derecho, no puede estar en compartimentos estancos, ¿no? Sino, Y es muy importante lo que haces tú, lo que hace tu equipo, estimado Chema, porque en el análisis de estas situaciones jurídicas es necesario tener la opinión de especialistas y de expertos, porque sí, no basta leer un artículo para determinar cómo se resuelve ese caso. Mira, la función principal del periodista, voy a hablar acá como un viejo, es saber ignorar. Si no sabemos ignorar, no sabemos saber. Para lo cual tenemos que preguntar, porque estamos representando nosotros, modestamente, a la gente de la calle que quiere enterarse de estas cosas de la manera más clara y rápida posible. Entonces te tenemos que agradecer a ti y a otras personas, ¿no?, que pueden tener puntos de vista distintos, pero que tienen la amabilidad de ser pedagógicos y entenderlos. Tercer punto. Estoy leyendo la lista de... Del ranking. No, la lista de Breña. La lista del comercio. Los 20.000 de Bruno Pacheco. Antes de que me hagas un análisis jurídico de esto, como persona, ¿cómo te cayó enterarte de que habían encontrado $20.000 en el baño Palacio? Sinceramente no me sorprendió. ¿No te como sorprendió? persona. No me sorprendió. Wow. No me sorprendió porque en muchas situaciones funcionarios, los más altos funcionarios del gobierno del señor Pedro Castillo, incurren en un nivel de cinismo increíble en el que ya nada sorprende.
si nosotros los encontramos flagrantemente, como ha ocurrido en el caso del ministro Aníbal Torres Vázquez, el ministro de Justicia, y el ministro Pedro Franque, si los encontramos flagrantemente o si se encuentra que sus familiares tienen contratos con el Estado y ellos tienen explicaciones extraterrestres, entonces sinceramente el hallazgo de los $20,000 no me extrañó nada. Y hay una cosa, en el análisis jurídico, en la interpretación jurídica para tener explicaciones o conclusiones realmente legales, es necesario utilizar también el sentido común. El sentido común no puede estar ausente en el análisis jurídico. Es por eso que el Tribunal Constitucional dice, en el análisis de los hechos se aplica el principio de razonabilidad, que es el de la lógica. Y no es lógico hallar en el baño, no es lógico, en un baño de Palacio de Gobierno, $20,000 escondidos. Por lo tanto, eso ya es el indicio de un grave delito, un delito de corrupción. Imagínate que yo estoy de visita, digo, ¿me puede prestar su baño? ¿Cómo no? Me dice, pase usted adelante. Voy al baño y abro el cajoncito famoso y me meto la plata al bolsillo y nadie me puede decir nada, porque ¿qué cosas me van a reclamar? Así es. En Palacio me van a reclamar que me he robado una plata que estaba indebidamente en el baño. Cuando el Ministerio Público toma como verdades estas versiones ilógicas, el Ministerio Público está vulnerando el principio de razonabilidad, el principio de lógica. Y esa es una de las principales manchas que tiene el Ministerio Público actualmente, que toma en cuenta versiones ilógicas, alejadas del principio constitucional de razonabilidad. Por eso no hay justicia, ¿no? Por eso uno dice, ¿qué pasó? Si todo estaba tan claro, ¿por qué no hay ningún detenido? ¿Por qué no hay ningún investigado? Porque el investigado dijo, es que allí me olvidé los $20,000 y el Ministerio Público le creyó. Claro, falta la lógica, falta el principio de razonabilidad y está ausente la justicia, y los delitos de corrupción se siguen cometiendo de manera indiscriminada, ilimitada e interminable. En esta parte del camino te pregunto lo siguiente, las prisiones preventivas, en realidad yo creo personalmente, dando mi opinión indebida como lego, que se ha abusado demasiado de ellas, pero en otros casos nos hacemos un poco la vista gorda. ¿Ameritarían estos casos, el que involucra a la señora Karelin y al señor Pacheco, una prisión preventiva? Yo creo que en el caso del señor Pacheco sí amerita una prisión preventiva por su incidencia, por la influencia que no solamente como exsecretario de Palacio de Gobierno, sino como una persona que sigue siendo cercana al señor Pedro Castillo, ese poder que tiene, puede utilizarlo para seguir o para obstaculizar el ejercicio de la acción de justicia. El hecho que él haya tenido y todavía forme parte del círculo de poder del señor Pedro Castillo le da la influencia necesaria para que él esconda, modifique las versiones de algunos testigos, ¿no? Entregue celulares vacíos. Entregue celulares vacíos, de tal manera que imposibilite al fiscal honesto el ejercicio de sus funciones, ¿no? Le obstaculice toda investigación que desea hacer. Yo creo que en el caso del señor Bruno Pacheco es claro que ameritaba una prisión preventiva. Yo también estoy de acuerdo contigo en que hay que distinguir el trigo de la paja, porque hay algunos casos en los que la prisión preventiva es utilizada políticamente. Muy abusiva, es utilizada políticamente. Así es. Con tu venia, nos vamos a la pausa. Hago menciones importantes, creo, para la gente y luego seguimos conversando. Gracias. Nos quedan todavía 2 casos de la lista de hoy día del comercio, pero a Mónica le vamos a preguntar algo más que esto, pues, porque como dije antes, primero, no solo de política vive el hombre, y segundo, no solo de la justicia vive el hombre. Dicho esto, 5 casos en los que aparece implicado el presidente Castillo, hemos analizado 3 y ahora vamos con uno que es el caso Puente Tarata o Provías, famosísimo de las licitaciones con 27 centavos de
de diferencia. ¿Cuántos otros casos puede haber de licitaciones con 27 centavos de diferencia, Mónica? Muy pocos. Un poco, ¿no? Casi ninguno, pero aquí es necesario investigar a profundidad. Y no investigar solamente para la platea. Hay que investigar de verdad. Porque si el Ministerio Público realiza investigaciones eficientes, sabrá que también hay versiones que dicen que desde el organismo supervisor de contrataciones del Estado, que maneja el famoso SEACE, que es un sistema en el que de manera confidencial entran las propuestas económicas, ¿no?, las ofertas de precio, sabrá que hay versiones que dicen que desde allí se vende la información a los competidores para que ofrezcan un precio 10 céntimos menos, 5 céntimos menos, ¿no? De tal manera que ganan por unos céntimos las millonarias licitaciones. Entonces, es una versión que hay. En algunos casos, el Ministerio Público realmente tiene que investigar. A mí lo que me sorprende es que después de tantos escándalos de actos de corrupción en licitaciones públicas, el Ministerio Público hasta ahora no haya allanado las oficinas del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Hasta ahora no haya investigado las cuentas bancarias de los vocales del Tribunal del OCE, de los presidentes del organismo supervisor de contrataciones del Estado. Entonces, yo creo que el Ministerio Público efectivamente se está haciendo el manco y el de la vista gorda en muchas instituciones que son claves en la investigación de los actos de corrupción. ¿Qué figura delictiva podría haber acá? En las contrataciones del Estado, las figuras delictivas tradicionales, por llamarlo de alguna manera, o típicas, son la colusión y la negociación incompatible. Okay. La colusión es el ponerse de acuerdo para tener beneficios ambas partes, ¿no? Y la negociación incompatible es el interés, es un delito en el que el elemento principal es el interés que puede tener un funcionario público en que se firme un contrato con el Estado, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. Y bueno, el último caso, el más reciente, porque nunca hay último, en estos casos hay penúltimo siempre, es el del petróleo, el de Petroperú, el de la compra de Petroperú, el de la venta de este biocombustible, etcétera, etcétera, que es el que está trayendo todos los comentarios ahora. ¿Qué figura se presenta acá? Aquí hay un factor clave que es la que hasta este momento está documentada como tal, la reunión entre el presidente Castillo, el gerente general de Petroperú y el representante de la empresa compañía que ganó el contrato por $75 millones. Sí. Lo que está documentado es que los tres estuvieron, o que el presidente Castillo se reunió con estas dos personas a la misma hora. Ya las versiones que imaginan que a esa misma hora el presidente estaba en el baño, el otro estaba sentado en esas ya son simples versiones. Lo que está probado y documentado es que a la misma hora ingresaron el gerente general de Petroperú y el representante de esta empresa, no me acuerdo cómo se llama. Sí, esto tampoco me acuerdo. Esta empresa, ¿no? Que Given Petroleum, ¿no? Okay. Los dos, el representante de Given Petroleum y el gerente general de Petroperú, se reunieron a la misma hora con el presidente Castillo. No hay más. Eso está en el libro de registros, además. Está en el libro de registros. De 2 minutos en algún caso del ingreso, digo. Y es pésima. Ya por esto debería estar en estos momentos. Solo por ese hecho. Solo por esto debería estar siendo llamado el presidente Castillo al Congreso de la República, que dicho sea paso está muy lento, ¿no? También. Debería estar siendo llamado para que investigue las razones de esa reunión, además, o para que explique, ¿no? Y además, sobre todo ya, para que explique por qué impidió el ingreso del fiscal Salas a la Secretaría del Despacho Presidencial. ¿Qué tenía que esconder si según Mirta Vázquez están abiertos a todo tipo de investigación? Evidentemente este es un caso derivado del quinto, que es Petroperú, pero que conformaría un caso aparte, también. Lo de impedir que el fiscal... Sería un caso aparte. Y aquí hay que tener cuidado, porque yo he visto en redes una campaña hablando del Congreso de la República contra los asesores que integran la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Hay ahí, dentro de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República,
abogados, asesores que han sido fiscales de la nación. Y he visto en redes que están tratando de quitar de ese equipo de la Comisión de Fiscalización precisamente a quienes han sido fiscales públicos, para obstaculizar la investigación experimentada que se puede hacer contra estos actos del presidente de la República. Entonces, aviso a los usuarios de las redes sociales, creo que no hay que pisar el palito de el entorno del señor Pedro Castillo tratando de torpedear al equipo de asesores que en estos momentos está trabajando en la Comisión de Fiscalización. Un punto breve: tácticas abogadiles aconsejables. Ejemplo, ¿aconsejarías que en el caso de la señora Karelin y hasta el del señor Pacheco y algún otro más procurasen que les diesen la categoría de colaboradores eficaces? ¿Sería correcto eso desde el punto de vista de la defensa de ellos? Yo creo que sí. En el caso de la señora Karelin López, me parece que no solamente aportaría en el hallazgo de la verdad y en la administración de justicia, sino que creo que además ella rompería con esa tradición de romper la cuerda por el lado más débil, porque en esta relación de actos de corrupción pienso que se van a contentar con sancionar a la señora Karelin López, pero a los autores intelectuales de ese encuentro en la Casa Zarratea no los van a sancionar. Entonces, si yo fuera abogada de la señora Karelin López, le diría, o mejor dicho, acógete a los beneficios de la colaboración eficaz. En un mal escenario, ¿qué pena le podría caer a Karelin López? Lo que ha sucedido en otros casos, evitaría la aplicación de una prisión efectiva contra ella. ¿De cuánto tiempo puede ser? Si se llegase a juicio, si no fuese colaborador eficaz, o sea, si no negociare la posible pena que le corresponde reconociendo el delito a X. Yo creo que aproximadamente unos 10 años ya, en el caso de la señora Karelin López. La pregunta es, ¿por 10 años tú te quedas callado? Difícil, ¿no? No, de ninguna manera. Además, yo creo que siempre uno tiene el momento para rectificarse en la vida, siempre tiene la oportunidad. Y si en estos momentos la señora Karelin López quiere rectificar algún error que pueda haber cometido en bien de la nación, es hora que lo haga. Claro, ahí dicen que la fiscal anterior no le quiso recoger su relato porque no admitía el delito cometido. Suena un poco raro esa versión, creo yo. Me parece un poco rara. Pero ahora de repente lo he pensado más. Y si canjea por un 0 de pena. Creo que le haría un bien a la nación. A ella misma también, obvio, pero yo creo que lo principal sería el bien a la patria, que ella se preste a la colaboración eficaz. Cuando tú como juez o un juez debe decidir si vale la pena otorgarle ese título a la persona de colaborador eficaz, ¿cuán jugoso tiene que ser el lomo que estás presentando? Si yo fuera juez, ¿qué beneficio vería yo en aceptar a que esa persona se preste como colaborador eficaz? Es que acá estamos hablando ya de temas éticos y patrióticos. Yo vería, más allá de quién sería el perjudicado con esa colaboración eficaz, quién sería el beneficiado, y el beneficiado sería la nación, por el daño que se le está causando a nuestros hijos con los gastos en corrupción, por el financiamiento de la corrupción. Claro. Yo, si fuera la juez, en el caso de la señora Karelin López, le aceptaría ese pedido de ser colaborador eficaz, pero si, por favor, en casos mucho más grandes, la Fiscalía ha sido muy benévola, en el caso de Odebrecht, en los casos con OAS, allí sí se les ha concedido a los supuestos colaboradores eficaces beneficios como, por ejemplo, la obtención de indemnizaciones que no les correspondía, porque en el caso de la señora Karelin López no le van a aceptar ser colaborador eficaz y le van a poner ese tipo de condiciones.
Bueno, eso es lo que se está jugando, yo creo, en estos días la señora con el consejo de su abogado, que es una persona muy conocida, muy destacada además. Así es. Nakazaki es una persona muy destacada en su campo, con casos célebres, ¿no? Así es, es un abogado, creo que con la experiencia necesaria como para también brindar consejos, y yo siempre recuerdo a mis colegas abogados el juramento que hicimos cuando recibimos nuestro cartón de abogados, ¿no? Nosotros somos servidores de la justicia. Sí, claro. Ahora, a veces esa justicia brilla por su ausencia. Hablando de justicia, ¿cómo te dispones a celebrar la Navidad, Mónica? Bueno, yo ya estoy celebrando la Navidad visitando hay una olla común en Jicamarca que visito hace muchos años en la asociación Valle Triunfo, y me gusta sobre todo estar en la olla común y visitarlos en Navidad cuando no hay elecciones. Okay. O sea, me siento mucho más libre fuera de periodos electorales, de visitarlos, de estar con ellos, de compartir la chocolatada, de compartir la alegría. Ayer estuve en ampliación, prolongación Santa María en San Juan del Lurigancho, en donde no te hablo de internet, no llega ni siquiera la señal para hacer una llamada telefónica. Hoy día estaré siempre invitada en San Juan de Miraflores, ¿no? Y bueno, pido disculpas por aquellos lugares a los que no puedo acudir. Gracias por sus invitaciones. ¿Qué pasa en una de esas reuniones? Me encantaría estar allí. Me imagino que sí. ¿Qué ocurre en una de esas reuniones a las que vas, a la lo más bonito es estar con los niños. Yo siento mucha debilidad por los niños. Me gustan los niños, me encantan los niños. Uno de mis grandes proyectos fue ser mamá, lo logré. Y ahora que mis hijos ya están... ¿Cuántos hijos tienes? Dos hijos. ¿De qué edades son? De 12 y de 16 años. Ah, bueno, ya son adolescentes. Ya son adolescentes. A veces queremos retroceder el tiempo para volver a tenerlos tan pequeñitos, pero me satisface cuando me encuentro con los niños en las ollas comunes, en los asentamientos humanos, compartir con ellos las sonrisas, el bailecito. ¿Bailecito? ¿No? ¿Qué bailan, por ejemplo? Todavía algunos bailan canciones muy bonitas y muy sanas, ¿no? Como la del sapito, la del baile del gorila. Pero ayer estuve escuchando, ¿Existe el baile del gorila? Por supuesto. No tenía la menor idea. Sí. ¿Es un disco? ¿Es una pieza? Es una canción de una española que no me acuerdo ahorita su nombre, ¿cómo se llama? Ponga el baile del gorila, que es conocidísimo, por favor, que yo no lo conozco. Acá me estoy enterando de un montón de cosas. Pero esa ya están un poco pasaditas, ¿sabes? Porque ayer escuchaba algo de levanta la mano, el baile del... Hay unos bailadores profesionales, unos bailarines, unos bailadores, como dicen en España, profesionales, que yo digo, pues hay que nacer con ese talento, porque aunque uno los quiera copiar, no se puede. Bueno, pues nada, el baile del gorila muy bueno. Me he enterado de algo nuevo interesante. Además de todos los casos de Castillo, el baile del gorila es un buen tema. ¿Cocinas tú en la Navidad? Cocino de todos modos en Navidad, claro que sí. ¿Qué preparas, por ejemplo? Bueno. ¿Qué te ocurriría preparar, por ejemplo, para ahora? A mí lo que me gusta cocinar es mucho al horno, ¿no? Porque digamos que es menos grasoso, entonces un pollito al horno, su papa sancochada, y su ensalada, camote al horno, por supuesto, los cañetanos comemos camote al horno. No sé si conoces el camote peruano, muy bueno. El camote peruano, por supuesto. Muy bueno. No me acuerdo ahorita, hay un tipo de camote, el anaranjado, me he olvidado el nombre, creo que es Jonathan, algo así. Y los camotes morados también, esos sí sancochaditos, muy buenos. Y además, el camote debería ser uno de nuestros orgullos nacionales. Una vez, estando por Italia, entré a una bodeguita y había así, en una vitrina, como si fuera un museo, un camote sancochado. Y ahí estaba el letrerito que decía
papa peruana y la vendían por tajaditas como una cosa pues exótica y carísima. Sí. Y lógicamente me compré mi tajada de camote sancochado, allá era camote morado. ¿Cómo la conseguirían en esa bodega italiana y la pusieron ahí como un objeto de culto? Bueno, pues nada, Mónica, te agradezco la visita. Estoy muy reconocido por tu participación siempre en el programa. Gracias. Y por la forma como nos explicas cómo son. Te felicito además por conocer los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer. Una delicia. El romanticismo puro, pues. Así en poesía Bécquer, en periodismo de la época romántica Larra, que como buen romántico murió también joven y además se suicidó. Bueno. Como todo romántico debe morir. Bueno, mentir esto último, pero de todas maneras es interesante. Gracias, Mónica. Gracias a ti, mucho. Chema. Feliz Navidad y un lindo 2022 y feliz Navidad para todos los peruanos y sobre todo una linda Navidad y una Navidad en paz para aquellos que más necesitan. Para los padres de familia, por favor, limitarse en el consumo de alcohol que hace tanto daño a la familia y a los niños. Un abrazo. Mónica Yay estuvo con nosotros.